Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros un día más con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Bueno, hace ya bastante tiempo que no hago vídeos de este tipo simplemente porque no ha surgido la ocasión y de antemano pido disculpas a todos aquellos a los que esto os pueda parecer poco profesional, pero simplemente no puedo no hablar de esta historia y es que por un lado es una historia absolutamente conmovedora, por otro lado es una historia absolutamente terrible, en tercer lugar me toca en parte en lo personal, puesto que ahora quizás esté algo más sensiblona de más, y es que ya han hecho hace no tanto 2 años desde la primera vez que llegué a Donbass, desde que conocí las historias de esas personas, desde que comencé a relataros todo lo que estaba ocurriendo allí, la reconstrucción de Donbass, bueno, en unos inicios los bombardeos ucranianos principalmente, después la reconstrucción. Hemos vivido juntos muchísimas historias, vosotros conmigo, vosotros con ellos, yo con ellos, o sea, hemos creado una tremenda conexión, diría yo, en toda esta comunidad, teniendo en cuenta, por supuesto, y incluyendo dentro de ella a la población civil de Donbass. Y hoy he visto una historia que, bueno, sinceramente me ha puesto los pelos de punta. Por un lado, hasta dónde llega la superación en algunas personas y, en segundo lugar, hasta dónde puede llegar la absolutamente terrible propaganda occidental que me dedico a desmentir, y quizás en momentos como este me reafirmo más aún en la necesidad de seguir haciendo estos vídeos y seguir relatando estos hechos, puesto que al final quienes sufren de todo esto son civiles de a pie, civiles que, es curioso, pero ni siquiera se imaginan quiénes son los que están detrás de su sufrimiento, puesto que incluso las historias que les cuentan que ellos han vivido no tienen nada que ver con la realidad. O sea, imaginaos hasta qué punto, hasta dónde puede terminar llegando la propaganda. Y esto lo vamos a relacionar con lo que muy probablemente, bueno, tenga bastantes posibilidades de ocurrir, valga la redundancia, en Ucrania, y es que el régimen de Kiev está preparando una serie de acontecimientos que yo espero que al final no terminen teniendo lugar, pero en realidad tienen mucho que ver con los acontecimientos de hace 2 años a los cuales nos vamos a referir. Tienen que ver también con los acontecimientos que hemos estado comentando estos días en el Oriente Medio, puesto que ahora toda la atención mediática y toda la atención de los socios occidentales obviamente está puesta en Israel, y por lo tanto Zelensky necesita pedir armas, necesita llamar la atención, necesita de alguna forma seguir atrayendo ese interés occidental a la causa ucraniana, porque si no, sencillamente esa causa no va a poder persistir. Y en cuanto a la historia en sí, es muy breve, es muy sencilla, es muy conmovedora en cuanto a cómo ha logrado esta persona salir de una situación de la cual no saldría cualquiera. Yo no sé si hubiera podido salir o no. Y es que hace 2 años, prácticamente, exactamente 2 años, tuvo lugar la tragedia de Kramatorsk, una ciudad que a día de hoy está bajo el control de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que fue atacada supuestamente por la Federación de Rusia. Enseguida esto lo vamos a ver y en su momento, por supuesto, que lo comentamos. Allí murieron 52 personas. Allí hubo más de 100 heridos, además de los fallecidos. Y allí la niña en cuestión, bueno, ahora es una adolescente, perdió las 2 piernas y ahora corre en Estados Unidos, corre todo tipo de carreras. Me imagino que no solo lo hace en Estados Unidos, solo que esta transcurre allí en apoyo a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y es que en particular hay un militar que ha perdido en combate una extremidad, necesita una prótesis, y entonces esta niña ha encontrado, no solo ha sabido adaptarse a su condición, lo cual es obviamente digno de admirar. Repito, yo no sé si podría
para salir de una situación ni siquiera medio parecida. Y además pues corre por una causa supuestamente benéfica, absolutamente maravillosa, ¿no? Dentro de la cual pues está ayudando a su país dentro de un sentimiento patriota. Y aquí, bueno, quizás me emocione de más porque yo he vivido demasiados ataques contra la localidad de Donetsk, particularmente, y en Lugansk también ha habido alguno. Bueno, se podría decir contra la población civil de Donbass. Demasiadas víctimas, heridos, fallecidos. Por supuesto, han sido todos perpetrados por las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y lo que tiene de particular el ataque de Kramatorsk es que yo entonces me encontraba precisamente yendo de Donetsk a Mariupol y de Mariupol a Donetsk, que estaban tratando de sacar refugiados. Bueno, era terrible, hospitales repletos de gente, bueno, unas condiciones pésimas, de verdad, no le desearía absolutamente a nadie vivir nada, ni medio, ni un cuarto de parecido. Imágenes terribles, absolutamente terribles. Y entonces recuerdo que recibí la información de lo que había ocurrido con la Tochka-U. Y claro, enseguida los medios occidentales comenzaron a culpar a Rusia y enseguida comenzó a salir la información que desmentía aquella. A mí en Twitter entonces me llamaron mentirosa, propagandista, de todo. Recuerdo que cuando publiqué lo que eran los hechos, claro, cuando no te pueden responder te insultan de todas las formas y maneras posibles, lo cual obviamente era en aquel momento lo de menos. Pero a lo que voy es que se presentaron una serie de pruebas que, si queréis, podéis encontrar pues en Twitter, en mi canal de Telegram, podéis encontrar en las redes en general. Y fueron la trayectoria, porque la Tochka-U en cuestión, los periodistas occidentales que había sobre el terreno comenzaron a sacar fotos y entonces la sacaron, los restos de ese misil los terminaron sacando. Y de allí hubo varios hechos que ayudaron a identificar que no fue Rusia, sino fue Ucrania quien perpetró este terrible atentado contra la población civil en la ciudad de Kramatorsk. Y acto seguido, los medios occidentales dejaron de hablar del tema. Esto fue como los acontecimientos de Bucha, muy probablemente o todavía os acordaréis de aquellos hechos también absolutamente terribles que supuestamente llevaron a cabo las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia. Sin embargo, en cuanto comenzaron a aparecer las primeras preguntas, de repente el tema se salió de los medios, desapareció milagrosamente de los medios y no hubo ni nombres, no hubo ningún tipo de investigación posterior. Y a lo que me voy a referir ahora son tres hechos diferentes. En primer lugar, en lo personal, teniendo en cuenta que sacaron la trayectoria del misil y no fue enviado del territorio controlado por la Federación de Rusia. En segundo lugar, apareció el número de serie, que también sacaron los periodistas occidentales. Me imagino que de pura casualidad simplemente salía en la foto de los restos, y esos misiles fueron los que se utilizaron en el año 2014 para atacar a la población civil de Donbass por parte de Ucrania, y hubo una diferencia de tan solo 13 números dentro del número de serie, es decir, que son esos misiles. Y en tercer lugar, cosa que bueno, han intentado reprocharme en Twitter como que no tenía ni idea, pero os aseguro que la Federación de Rusia no utiliza Tochka-U desde hace muchísimo tiempo. Tiene misiles mucho más potentes, mucho más modernos, y es que no quedan. O sea, el Tochka-U cuando se ha utilizado siempre ha sido por parte de Ucrania, y curiosamente siempre ha sido contra la población civil. Entonces, en primer lugar, en lo personal, en lo humano, fijaos hasta qué punto no llega a ser terrible la propaganda occidental / ucraniana, que una niña que se cree, ella corre con la bandera ucraniana y no tiene ni puñetera idea, perdonadme la expresión, de que ha sido Ucrania quien le ha hecho eso. Obviamente de allí sale el hecho, y aquí pues son demasiados los recuerdos que ahora rondan por mi cabeza, de que
demasiados hechos parecidos ha llevado a cabo Ucrania en estos últimos 2 años, en primer lugar, y ya remontándonos en el tiempo mínimo desde el año 2014. O sea, fijaos la cantidad de años, ¿no?, que lleva llevando a cabo todo tipo de atentados terroristas, porque no se puede llamar eso de otra manera. En segundo lugar, esto tiene que ver, y aquí os he comenzado ya a relatar el tema de Bucha o a recordarlo brevemente, con el hecho de que ahora están apareciendo informaciones de que en la región de Kharkov se están viendo que si autobuses con la Z, que es el símbolo distintivo del ejército de la Federación de Rusia, que si vehículos con la Z, o sea, en una zona que está controlada por las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y ahora, pues tras una breve, muy breve investigación, se ha podido ver que son militares ucranianos vestidos de militares rusos. Y entonces, teniendo en cuenta, y aquí tercer hecho que habría que añadir, todo lo que está ocurriendo ahora en el Oriente Medio y hasta qué punto la comunidad internacional está volcada con el Oriente Medio y hasta qué punto, por lo tanto, ha dejado de lado a Ucrania. Y teniendo en cuenta también, valga la redundancia, que en Ucrania están demasiado acostumbrados a llamar la atención a costa de sacrificar vidas de civiles inocentes. Zelensky parece que sencillamente no tiene otra forma de hacerlo. Y además aquí habría que añadir el hecho de que ahora estamos en unas circunstancias muy parecidas de las que ya se dieron justo cuando cayó esa Tochka U contra la ciudad de Kramatorsk. No les fue del todo bien, puesto que ellos intentaron echarle la culpa a la Federación de Rusia y no pudo ser porque hubo pruebas irrefutables, pero en un inicio obviamente intentaban llamar la atención e intentaban cambiar de alguna forma el foco de los medios, dirigirlo a otro lugar, puesto que estaban perdiendo en el frente por goleada. Entonces pues todavía no estaba liberada la fábrica de Azovstal, estaban perdiendo en Mariupol, estaban perdiendo en Lysychansk y Severodonetsk, en la República Popular de Lugansk, y ahora hechos absolutamente parecidos. Os voy a dejar enlaces en un comentario fijado, así como en la descripción de este vídeo, de cómo transcurren ahora mismo los hechos, unos breves resúmenes en el frente ucraniano. Pero Ucrania tiene una situación tremendamente difícil en el frente de Zaporozhye, en Rabotino, donde está semi rodeada ya dicha localidad. En Avdiivka no paran de retroceder, en la región de Avdiivka quiero decir, puesto que la localidad en sí ya la entregaron. Están abandonando un pueblo tras otro, hay durísimos combates y ni siquiera les da tiempo a construir unas fortificaciones medio decentes, puesto que enseguida, bajo la presión constante de las tropas rusas, tienen que seguir retrocediendo. Las pérdidas se cuentan por miles. Y además de todo eso se le añade el asalto a la ciudad de Chasiv, que ya ha comenzado, que ya están las tropas rusas a las afueras, que ya hay durísimos combates a las afueras de la localidad. Ucrania se ha tenido que retirar de 2 localidades aledañas y ahora mismo no hay mucha perspectiva de que vayan a conservar Chasiv, ni de que tengan posibilidades, ni siquiera las más mínimas, de hacer tal cosa. De modo que estamos en un punto crítico en el cual, y por esto también lo advierto, porque muchas veces ha ocurrido que teníamos información totalmente comprobada de que Ucrania iba a llevar a cabo la actividad terrorista X, y algunas veces lo ha terminado haciendo, como por ejemplo con la presa de Novaya Kakhovka, aquella catástrofe humanitaria y medioambiental que avisamos, volvimos a avisar, avisamos otra vez, y al final pues Ucrania la terminó volando. Y en los medios occidentales se preguntaron que quién pudo ser, porque obviamente sabemos cómo funcionan esos medios occidentales. En otros casos no se llegaron a producir esos hechos, puesto que la comunidad internacional de alguna forma pues ha terminado tomando conciencia, e incluso desde Occidente se le ha dicho a Ucrania: frena por favor, porque nos vamos a meter en un problema muy serio en el cual no nos gustaría vernos ni por asomo.
y ahora solo espero que no termine ocurriendo una especie de Bucha 2.0 en la región de Kharkov. Ahí ya se vivieron hechos terribles en Kupiansk, cuando Ucrania retomó el territorio que en su momento abandonó la Federación de Rusia. Entonces los civiles pagaron muy caro el hecho de haber mantenido una relación cordial con los soldados rusos que no les habían hecho nada, y claro, pues muchos de ellos terminaron en cunetas, en fosas comunes, y ahora veremos por dónde va a terminar saliendo este asunto. Pero sin duda quería mostraros esta historia porque, bueno, por un lado, en lo personal y como ejemplo de superación, es un gran ejemplo de superación. En lo mediático barra analítico es un gran ejemplo de propaganda también. Y pues en cuanto a los futuribles, veremos por dónde va a salir Ucrania ahora, que se encuentra en una situación complicada en el frente, en una situación complicada en términos de la ayuda que no se le está prestando todo lo que le gustaría y todo lo que necesitaría que se le prestara. Ojalá no suceda nada, pero mucho me temo que en unas cuantas semanas vamos a hablar de terribles hechos que dentro de los medios occidentales, por supuesto, ni un solo periodista va a tener ni idea de quién realizó, y en el caso de que tengan idea, por supuesto será la Federación de Rusia, aunque no haya pruebas.